Le damos toda la gloria al Señor. Según de Corintios 12:1 dice la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Alabanza en nombre del Señor. El tema que quiero hablar es: ¿por qué los muertos no hablan? ¿Por qué los muertos no hablan? Alabanza en nombre del Señor. La Escritura registra, alabanza en nombre del Señor, 10 personas que estuvieron muertas. En cada una de estas situaciones hubieron 9 personas que fueron resucitadas. Solamente uno fue resucitado, el Señor. Cada uno de estos muertos, que fueron algunos 9, fueron resucitados, tiene su propia teología, tiene su propia enseñanza bíblica. Cada uno de ellos tiene un mensaje concerniente a los secretos y principios del reino del Señor. Cada uno tiene que ser disertado independientemente de uno del otro. El apóstol Pablo se encontraba en Tarso, de acuerdo al libro de los Hechos, cuando tuvo esta experiencia que él escribe, una experiencia preciosa, alabanza en nombre del Señor. Para usted entender bien esta porción pues tiene muchas enseñanzas, lamentablemente no se ven en el español. Por eso he tenido que traducir algunos de los versos y palabras del idioma en cual fue escrito, que fue el koiné griego. De otra manera usted no va a poder entender y simplemente lo va a leer como un texto sagrado, pero nada más. Cada persona que tiene una experiencia así, como la tuvo el apóstol, no es por que el Señor dijo, bueno, te voy a dar esta experiencia por dártela. Siempre el Señor tiene propósitos de por qué Él hace las cosas. Y cada propósito es bien importante. Este es un libro muy concentrado, la palabra del Señor, porque aquí está, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la revelación total de la eternidad del Señor en estos libros del Nuevo Testamento. Imagínense, el Señor en sus 3 años y medio aproximadamente, venir a revelar la eternidad de Dios es algo maravilloso. Dice la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme. Lo primero que hay que entender, hoy día hay muchos ladrones de gloria. El apóstol comienza a decir: a mí no me conviene gloriarme. ¿Por qué no me conviene? Cuando a una persona no le conviene algo, es porque le va a traer resultados adversos. Y aquí él está comenzando a decir: a mí no me conviene gloriarme. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, tratar de robar la gloria del Señor y ponerme un traje de gloria para que la gente me vea, como grande, como un gigante espiritual, porque esas cosas no convienen y tampoco el Señor las permite. Ese principio ahí solamente nos enseña lo que está sucediendo hoy día. Y la gente hoy día quiere ponerse esa vestimenta
de que son grandes en el Señor, de que Dios les usa de una manera poderosa, más que a nadie, e inmediatamente el Señor le corta su ministerio y los lanza para el piso, porque Él no comparte su gloria con nadie. Aquí tenemos una experiencia, hermano, de tercer cielo. Alabanza el nombre del Señor. Y si este hombre hubiera querido gloriarse, imagínese todo lo que podía decir. Podía decir cosas que nadie sabía. Pero el mismo Espíritu Santo le redarguye y dice, no me conviene gloriarme. Por tanto, tengo que mantener una postura bien humilde y no dejar que ninguna persona o alguien trate de ponerme en un pedestal, porque yo tuve esta experiencia de tercer cielo. Alabanza el nombre del Señor. Y es interesante notar porque eso es lo que Satanás está usando. Le trata de meter en la cabeza a las personas de que tengan una experiencia con el Señor de cualquier calibre. Eso le da autoridad y licencia para ellos levantarse o tratar de levantarse como si fueran gigantes espirituales cuando no lo son. Y vuelvo y repito, eso ofende al Señor. Una de las características que yo más admiro del Señor es que siendo el arquitecto del universo, el dueño de todo, inclusive de usted y de mí, mantuvo siempre esa posición. Nunca, es más, dicho sea de paso, en una ocasión cuando trataron de hacerlo rey, él se escondió. No quiso. Porque las cosas del Señor llega un momento y una hora donde Él tiene que ser glorificado, ya sea con usted, conmigo, con las circunstancias de Él. Pero nótese, dice la palabra del Señor, pero vendré a las visiones. La palabra visión es optasias. Optasia viene de oftalmo, de ojo, oftalmólogo. Un médico que estudia los ojos, ¿verdad? Optómetra, uno que mide los ojos. Entonces, esta palabra, optasia, está diciendo, son visiones, pero son visiones divinas, son visiones de otro calibre. Y luego añade y dice, mire esto, y las revelaciones del Señor. Apocalipsis curios es la frase. Ok, son cosas ocultas del Señor Jesús. El Señor Jesús me abrió una cortina para yo poder oír, porque las revelaciones no se ven, las revelaciones se oyen. Primera de Crónicas 12:25, alabanza el nombre del Señor, y segunda de Samuel 7:27. La gente dice muchos errores. Yo escucho gente diciendo disparate como yo tuve y vi una revelación. Eso es incorrecto. Porque las visiones se ven. ¿Okay? Roje es la palabra. Roje, se ven. Pero las revelaciones no. Las revelaciones se oyen. Y es importante que usted entienda porque se escuchan muchos errores bíblicos en los altares. Y esos errores bíblicos pues siguen pasándose de un tiempo a otro y la gente comienza a creer cosas pues que son antibíblicas. Porque nunca nadie le ha dicho la diferencia entre una optasia y una revelación. Alabanza el nombre del Señor. Entonces trastornan la palabra, usan un vocabulario trastornado en los altares, la gente recibe información errónea y luego continúan de esa manera hasta que alguien viene y los corrige. Y dice, hermano o hermana, usted está sinceramente errónea. Y le voy a enseñar por la palabra sus errores bíblicos. Por eso es importante, nótese que Jesús en todos los 3 años y medio solamente predicó un mensaje.
Un solo mensaje predicó el Señor. Y fue el mensaje de la bienaventuranza. Todo lo demás que él hizo fueron enseñanza. Porque la enseñanza es la espina dorsal del creyente. El creyente que no estudia y se pasa escuchando mensaje y mensaje y diciendo gloria a Dios y amén, es una persona vacía. Es una persona que no tiene carácter realmente interno de ser un verdadero creyente. Porque la palabra lo que va a enseñar Jesús es escudriñar las escrituras. Y nótese que la palabra que yo he enseñado esto muchas veces, la palabra escudriñar, que es una palabra de minería, ok, moné, significa como el minero que se ensucia las manos en un lugar buscando una vena de oro, de plata, y no es tan fácil encontrarla. Busca y busca y busca y busca, y después de cierto tiempo, y a veces hasta por años, encuentran una vena de lo que andan buscando, de el oro, de la plata. Pues esa es la palabrita que él usó. ¿Ok? Moné, buscar las escrituras, porque ellas, claro, hablan del Señor, de los secretos del Señor. Ahora, nótese que sigue diciendo la palabra del Señor. Mire esto. Y es interesante porque este hombre tenía una humildad terrible. Cuando él hablaba estas palabras, él no quería en ningún momento tocar la gloria del Señor. Dice ahí, mire esto, conozco un hombre, se pone en una manera como en tercera persona, oída antropos, es la frase, oída antropos. Yo conozco una persona, está diciendo, por no identificar ser, nótese la vanguardia que él tenía. Yo no quiero en ningún momento tocar la gloria de mi Señor. Simplemente soy un vaso de barro que le plació darme esta experiencia para beneficio de aquellos que estaban en los tiempos de él y para nosotros que seguimos escudriñando su palabra para aprender cada día lo que él quería decir. Ahora, nótese, dice la palabra, en Cristo, que hace 14 años, esto pasó en Tarsos, de acuerdo al libro de los Hechos, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, nótese, porque Dios lo sacó. Dios lo sacó como sacó al profeta Ezequiel, que lo sacó de Babilonia y lo llevó a Jerusalén, alabanza el nombre del Señor, como transportó, amén, ¿cómo se llama? Aquel varón que iba camino hacia el sur, amén, y Dios lo trajo nuevamente y lo puso en Azoto. Esto es una experiencia de cielo, pero nótese, quiero que entienda algo. Hay 7 cielos. Esos 7 cielos, los judíos siempre están hablando de ellos, y los judíos dicen son 7 cielos, 7 cielos, y la escritura que ellos usan para hablar de los 7 cielos es el libro de los secretos de Enoc. El libro de los secretos de Enoc, capítulo 8. Es ahí donde se habla a los judíos de los 7 cielos. El 7 es el número de la perfección de Dios. Pero aquí el apóstol va a hablar de otro número. Alabanza el nombre del Señor. Pero él se mantiene divorciado en todo momento de tocar la presencia del Señor. Y entonces él sube esa plataforma. Y la Biblia sigue diciendo, mire esto, amado. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, que el número 14 es el número de generación. Si usted abre el Evangelio según San Mateo, notará que las generaciones están divididas en 14, 14, 14, 14, porque es un número de generación. Y ese número es importante, porque ningún número está ahí, ninguna palabra, ninguna letra, por simplemente aparecer. Todo tiene un propósito. Está hablando aquí de revelaciones de generaciones. Ahora, nótese algo. Dice la palabra del Señor. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. O sea, Dios lo sabe implica que esto es un asunto que el hombre no puede entender. Estamos hablando, dice el apóstol, de una situación que humanamente no se conoce. Solamente Dios lo sabe. Cómo Dios me transportó al tercer cielo
Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Yo sí sé que estuve en ese lugar. ¿Y cuál es el propósito de Dios dar esa experiencia? El Señor nunca da experiencia por darlo. El Señor no está en el negocio de complacer personas. Todo lo que hace Jesús está divinamente medido, ¿ok? Y tiene una razón de un porqué para hacer las cosas. La gente a veces piensa que el Señor hacía las cosas como nosotros hacemos las cosas de la vida diaria. Sin ningún sentido, hoy estamos aquí, mañana para allá, no hacía eso. Todo estaba, antes de la fundación del mundo, esto ya estaba medido y programado por el Señor con este hombre. La pregunta es, ¿qué yo aprendo de esta experiencia del apóstol que fue llevado al tercer cielo? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir a mí? Para mi vida personal o a usted. Nótese varias cosas. Sigue diciendo, versículo número 2, Dios lo sabe, fue arrebatado. Harpagentá es la palabra. Harpagentá en el griego. Harpagentá significa que fue así como una experiencia, como por un túnel. Algo, una velocidad fantástica que no se podía medir por velocidad. Él estaba aquí y de momento estaba allá. Y es algo que él dice, Harpagentá implica, eso es la misma palabra que se va a usar en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Y nótese que usted ni cuenta se va a dar, como él no se dio cuenta, si era en el cuerpo, fuera del cuerpo. Así va a ser la velocidad del arrebatamiento de los santos del Señor. Todo esto tiene una misión. Todo esto tiene un propósito. Amén. Por eso le dije que tuve que traducir algunos textos para poder sacar la esencia de lo que realmente está diciendo. Porque si digo simplemente que fue simplemente llevado al cielo arrebatado, pues usted piensa en arrebatado y se fue. Pero no, esa palabra implica que él fue llevado por un túnel a una velocidad que no se podía medir, que estaba aquí, estaba allá a la misma vez, y él se miraba, ¿dónde estoy yo? ¿Yo estoy en la tierra o estoy en el cielo? No hay aquí, ¿cómo se llama? Como el que se monta un automóvil y dice, me faltan todavía 2 horas para llegar a tal lugar. Esa es la mentalidad aquí. Es como un rayo de luz. Ahora, nótese algo interesante. Sigue diciendo la palabra del Señor, versículo número 2, no sé si Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tercer cielo. Tritón o Uranos es la palabra. ¿Y por qué el apóstol pone eso? ¿Cuál es la lógica que el apóstol pone tercer cielo? Al decir tercer cielo, quería mandar un mensaje a los judíos que escribían ahí en los secretos del libro de Enoc, capítulo 8, que son 7 cielos. Los judíos entonces aquí podían decir, hay algo donde la gente que va a ser arrebatada va a llegar. Y ahí está la revelación, el tercer cielo, no el séptimo cielo, porque debe decirle, cada cielo tiene un arcángel. Cuando la persona llega a primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, hasta el séptimo, hay un arcángel en la puerta de ese lugar. Así como Jehová puso, alabado sobre el Señor, querubines en la entrada del paraíso para que Adán no volviera a entrar una vez que fue expulsado con Eva, su esposa. Todo está diseñado en la tierra como está en el cielo. Lo que está en la tierra simplemente es una maqueta pequeña de lo gigante y enorme que son las cosas en el cielo. La gente tiene muchos conceptos erróneos. Yo estaba escuchando un pastor predicando, creo que fue hoy,
porque puso la televisión y está predicando. Yo le conté como 30 errores, de 30 a 40 errores en menos de 5 minutos. Y este hombre, ¿qué sucede con este hombre? Todo era textos mal interpretados, malas enseñanzas y la gente escuchando. Entonces la gente recoge esa información, ¿ok? La lleva a su mente, de su mente baja al corazón y sigue creyendo un veneno bíblico. Y luego sigue enseñando algo así. Será para no saber que hay muchos maestros, ¿ok? Por eso es que la palabra tiene que ser enseñada a tiempo y afuera de tiempo. Ahora, nótese algo interesante, sigue diciendo, versículo número 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. O sea, que ese fue el lugar cuando Jesús le habló a uno de los ladrones, alabanza en nombre del Señor, allá en el libro de Lucas, bendito el nombre del Señor, que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa palabra es interesante porque ahí entra esa palabra, hermano, al pastar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy le dijo a este hombre. Estaba Demas, Jesús y Gestas. ¿Ok? Eran 3 cruces. Jesús estaba en el medio. Demas y Gestas en ese lugar. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso le tuvo una revelación. Porque él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una revelación que Dios le dio a este hombre, que él iba a volver, de que Jesús es rey, porque nadie tiene reino a menos que sea rey, y que iba a regresar. Y Jesús le dijo, tú vas a estar conmigo en el tercer cielo, hoy. Porque ahí es donde nos enseña el Espíritu Santo de Dios, que fue el apóstol Pablo al tercer cielo, dice, al paraíso, al paraíso. Ahora, es interesante notar estos detalles, porque a veces cuando uno lee la palabra y la lee a veces sin darle mucho mentalidad y sin escudriñar la palabra del Señor, pues uno no retiene las riquezas y las verdades espirituales de la palabra. Ahora que usted debe entender que la palabra es como ríos de agua viva, que salta para vida eterna. Un verso comienza a, ¿cómo se llama? A brincar, a brotar, porque hay mucha revelación dentro. Usted se mete, por ejemplo, en un pozo de agua estancada y mete un tubo de ensayo y lo saca y lo mete en un, ¿cómo se llama? En un microscopio. Notará que tiene los mismos ingredientes, los mismos parásitos. ¿Por qué? Porque el agua no está corriendo. Pero si usted coge un tubo de ensayo y lo mete en un río y lo saca, mira, es diferente. Vuelve y mete el tubo de ensayo, el agua es diferente, los minerales son diferentes. ¿Por qué? Porque constantemente está dando y produciendo vida. Así es la palabra de Dios. Usted puede predicar de un texto bíblico, un mensaje, y de ahí usted puede predicar millones de mensajes, todos diferentes. Porque cada vez que su tubo de ensayo sale más revelación de Dios. Y por eso es importante entender las cosas que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, cómo poder penetrar dentro de la revelación de Él. Para yo saber entender para mi vida espiritual las bendiciones que Él me tiene. De otra manera, hermano, si yo tengo la llave de la casa no puedo entrar. Así es la palabra de Dios. Si no tengo la llave de la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, yo no me voy a seguir repitiendo lo que todo el mundo dice por ahí. Y usted sigue creyendo lo que la gente le dice. Porque su mente está seca. Su mente se secó como una pasa. Y es triste ver, hermano, que tienen la mente ya seca como una pasa. Y es importante que usted se llene de la palabra de Jehová. Ahora mira lo siguiente. Versículo número 4. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó. Nótese. En el paraíso se habla. En el paraíso se habla. ¿Con qué oídos oyó el apóstol? Usted sabe que la audición no está realmente en el cuerpo. En el cuerpo está la maquinaria
para oír. Esa maquinaria se llama oídos. Pero usted va a una funeraria y un cadáver ahí le habla y el cadáver no oye. ¿Por qué? Si todavía tiene los dos oídos que tenía antes cuando escuchaba. ¿Dónde está la audición? La audición está en el espíritu. Igual que la visión. Los ojos simplemente son dos máquinas que Dios puso en un cuerpo de carne para ser usado, porque la señal de la visión viene en el espíritu. Por eso es que el Espíritu Santo ve y no tiene cuerpo físico. Entonces usted pierde esa noción. El apóstol Pedro dice que oyó. Y sabemos que carne ni sangre era el reino de Dios. Por tanto, su experiencia de arrebatamiento fue espiritual. Y él oyó en su espíritu algo que se hablaba. Lo raro del caso es lo que añade luego el Señor. Lo que explica él. Si usted mira bien, dice la palabra del Señor, versículo número 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabra, y esa es la palabrita rara, inefables, auk exón es la traducción literal. Auk exón significa por una ley divina establecida en el cielo, no se puede decir lo que se ve en el cielo y lo que se oye. Por eso es que Lázaro no pudo hablar ni decir nada de lo que vio. Y Lázaro estuvo enterrado 4 días. La niña tampoco. La niña hablaba, pero no podía decir. ¿Por qué no podía decir? Porque hay una ley, divina, que no permite que la persona que haya tenido experiencias de cielo y haya oído, arriba. Hay veces que el Señor sella las palabras. Se las selló a Daniel. Y estas palabras están selladas. A Juan, en la experiencia del libro de Revelación, Juan pudo decir cosas que el Señor le autorizó decir. Las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que van a ser. Pero le dio limitaciones de lo que tenía que decir. Por eso aquí entra otro ángulo. El ángulo de los espiritistas. Ningún muerto puede hablar. Todas esas cosas son personificaciones de demonios usando imágenes de personas. Practicar el espiritismo es una abominación terrible delante del Señor. O practicar el horóscopo, usted lo sabe. Isaías capítulo 47, del verso 12 en adelante, Dios condena el horóscopo. Le mando saludos a todos mis amigos en Latinoamérica. La paz de Dios con vosotros. Busco una iglesia de santidad. Llamamos en Cristo. Importante, hermano, que usted entienda por qué ni la niña que fue resucitada, no resucitada, no pudo decir nada. El único que comenzó a hablar, alabanza al nombre del Señor, fue el joven, allá en Lucas 7:17, pero el Espíritu Santo no le permitió escribir ni decir lo que él hablaba. No le permitió eso. No hay nada registrado de ninguno de los 9 muertos. Comenzó del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que fueron resucitados, de los 9, incluyendo los que estaban masivos, como en Mateo 27, donde se le abrieron los sepulcros y muchos santos salieron, está incluido en el número, no pudieron hablar. El único que habló fue no uno que fue resucitado, uno que fue resucitado. Y ese fue el Señor Jesús.
que pudo hablar con María Magdalena, con los discípulos y hacer muchas cosas delante de ellos con ciertas limitaciones porque tampoco iban a entender. Por eso es que los muertos no pueden hablar. Una persona que fue resucitada por el Señor, no hay una ley. Ahí está escrita en esa palabrita, alabanza del Señor, o exón, no se puede hablar. Esto es como un código secreto. Tampoco tenemos la capacidad ni el coloquial tampoco para poder usar palabra desconocida. Si aún no tenemos el coloquial para hablar otro lenguaje que no hablamos, como el mandarín o el alemán o cualquier cosa, imagínense un lenguaje espiritual. Son secretos internos del Señor, pero que un día lo vamos a hablar. Ahora mire la palabra del Señor, sigue diciendo, estoy en el verso 4. Luego añade, que no les dado al hombre expresar. El hombre no tiene las herramientas, ni su lengua tiene el movimiento para articulizar el sonido del lenguaje espiritual. No se puede. ¿Se da cuenta, hermano? Y alguna gente se pregunta, bueno, Lázaro pudo haber dicho un montón de cosas, claro, pero como no tenía el sistema para poder hablar ese lenguaje, porque su cuerpo se pudrió, y Jesús tuvo que reprogramar como un programa de computación a Lázaro, pero todavía lo conocían, porque usted se muere y retiene su identidad. Jesús le conocían. ¿Se da cuenta? Usted se muere y es de una manera resucitada, mantiene su identidad. Y mucho más el día que usted sea en la gran resurrección de entre los muertos. Ahora, note algo interesante. Dice la palabra del Señor, mire esto. No le es dado, es una orden, no le es dado al hombre expresar. Con que el hombre quisiera, no pudiera. Porque no lo sabía hablar. Y nadie lo va a entender. Porque es una ley de Dios. Una ley divina. ¿Ok? Y por eso es que muchas veces Satanás se aprovecha de estos principios espirituales y le hace creer al hombre que puede tener conversaciones ultratumba, y eso es diabólico, imposible. Cuando usted se muere, su memoria hasta cierto punto se apaga. Ahora, nótese algo interesante, dice la palabra, versículo 5, mire esto. De tal hombre me gloriaré. Nótese, ahora está hablando en segunda persona. De tal hombre me gloriaré. Me alegro por esa persona. Siempre alejándose él mismo. Se estaba alejando él mismo porque él quería evitar que pusieran los ojos en él. ¿Usted se imagina que uno muera y vaya al cielo y vea todas esas cosas y el Señor le traiga de nuevo a vida, como hizo con esta gente que él levantó entre los muertos? ¿Sabe cómo se pondrían las iglesias? O sea, que tiene mucho cuidado esa gente que se pasa siempre dando testimonio de que estuvieron en el cielo y en el infierno, engañando gente, porque usted se da cuenta ahora que Dios no permite al que murió, ¿ok?, decir cosas que luego él levantó, como Lázaro, la niña, y eso es así. No le permite eso. Mas, sin embargo, mucha gente pues cae, los cogen de, ¿cómo se llama?, de ignorantes, porque ellos creen todas esas cosas. Entonces aparece uno por ahí diciendo que estuve en el infierno y que vi que hasta tal persona y a tal persona, cuando es imposible. El pueblo perece por falta de visión, de conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, nótese lo siguiente, sigue diciendo la palabra del Señor. De tal hombre me gloriaré,
pero de mí mismo en nada me gloriaré. No quiero tocar yo ese tema, dice el apóstol. Tuve la experiencia, pero no quiero decir de que ustedes pongan su mirada en mí, de que ustedes me crean más grande que nadie. Fue una experiencia que el Señor me permitió y maravillosa, pero sigo siendo humilde y sencillo. Ese es el principio que uno tiene que mantener. Gente hoy día que no ha visto ni una mosca, hermano, y se inventan unos testimonios, mire, hermanos amados, estrambóticos, cuando van en contra de la palabra del Señor. La revelación del Señor se acabó, ¿ok? En el libro de Revelación. Cualquier visión, cualquier persona que venga a añadir algo adicional a lo que Jesús mandó a decir y enseñó, fuera llegar hasta el libro de Revelación, esa es la última revelación. No hay más revelaciones después de la revelación de Juan. Hay iluminaciones. Dios me puede iluminar a mí de un texto. Yo puedo estar leyendo un texto y Dios me ilumina por su espíritu y me expande mi conocimiento por el espíritu, pero Dios no me va a revelar algo más allá de lo que está escrito. Ese es su punto final. Y eso es lo que está matando a las iglesias. Que aparece gente en las iglesias, hermano, acabo de llegar del cielo, del infierno, vi esto, vi lo otro, y la gente está ahí con una ignorancia tan grande creyendo lo que esa gente dice. Y ese es el método que el diablo usa. O que estaba orando y me metió un ayuno de 90 días y Dios me reveló. Y en la casa, si usted supiera, usted los escucha, hermano, las experiencias tan grandes que yo tengo en la casa, en el cuarto, y en la iglesia ha muerto. Ahora ve lo siguiente, dice la palabra del Señor, verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Razón tengo yo para gloriarme si quisiera, porque he visto cosas que todos ustedes no han visto, pero sería un pecado contra mi Señor, porque me estaría poniendo en una posición superior a vosotros, y Dios no le agrada eso. Dice la palabra, sed manso y humilde, como el Señor. Si alguien podía hablar cosas y ponerse en alto, fue el Señor. Y decir, ¿sabe qué? Yo soy el arquitecto del universo. El cielo lo hice yo. La tierra lo hice yo. Los planetas los hice yo. Y había que decir, sí, Señor, tú lo hiciste. Pero nunca dijo eso. Se mantenía humilde, sencillo. ¿Por qué? Porque tomar una postura así es un pecado terrible delante del Señor. Por eso es que hay muchos ministerios que se acortan. Porque son gente que Dios levantó. Esa gente en un momento dado eran humildes y sencillos, buscaban al Señor, oraban al Señor, vivían una vida santa. De momento el Señor los levantó, les dio un ministerio, los puso en alto, entonces se llenaron, hermanos amados, de orgullo y vanidad, que eso es lo del diablo. Y ya usted para hablar con ellos tiene que llamarlo por teléfono 2 años antes. Y eso se ve. Ahora, mire la palabra del Señor, sigue diciendo, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Yo no quiero que la gente se haga una idea errónea de mí. Sencillo, manso, y cosas que el Señor no me ha permitido decir, porque son palabras que no le he dado al hombre expresar. Hay una ley divina en el cielo y ya la sabemos, que no puedes hablar en la tierra lo que vistes en el cielo. Esos son sorpresas que Dios tiene para cuando usted sea arrebatado de este lugar. Ahora se dará cuenta, hermano, cuánta gente posiblemente le ha engañado a usted y usted ha creído todas esas sandeces que le han dicho. Bueno que le pase por no haber escudriñado la palabra de Dios o buscar un buen maestro que le explicara las cosas a usted. Ahora mire la palabra del Señor. Sigue diciendo el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, porque Dios le daba revelaciones.
Pero yo no quiero exaltarme, poner una situación. Dios hace algo. Dice la palabra, mire esto. Me fue dado un aguijón en mi carne. Escolopstei sarquí es la palabra. La frase. Escolopstei sarquí. Me dio algo para mantenerme humilde a mí. Para que yo, cada vez que de momento viene un ataque del diablo y quiere que yo me ponga en una posición de súper espiritual, aguántate. Dios le mandó un policía del diablo. ¿Se da cuenta hasta dónde Jesús pone freno? Porque hay revelaciones que son para usted y visiones. Lamentablemente a veces Dios le ministra a una persona y sale de la iglesia a contárselo a su esposa o a su esposo que está en la carne. ¿Cómo usted le va a echar las pelas a los cerdos, hermano? ¿Cómo usted, si Dios le ministra, va a irle a contar lo que Dios le ministró a su esposo o a su esposa, que ni oran ni buscan de Dios, ni vienen a la iglesia, que está en la carne? ¿Qué va a entender ese hombre y esa mujer si no es un hombre espiritual? Y usted en su ignorancia le pasa el problema de José. Eso le pasó a José. ¿Ok? A Zafat Panea. ¿Qué le pasó? Que Dios le mostraba cosas y él en su ignorancia se aguantaba a sus hermanos. Y sus hermanos eran carnales. Los hermanos tenían envidia de José. Y esos errores hay que evitarlo. Si Dios te muestra cosas, cállatela. Cosas que no se pueden compartir con nadie, cállatela. ¿Cómo le va a decir a una persona que no ora ni busca de Dios las cosas no espirituales? Es como echar agua, hermanos amados, en una vasija rota. Hay que aprender. Dios nos dio una cabeza no para poner un sombrero, sino para pensar y analizar. Mire esto. Me fue dado una orden, me fue dado un escolops, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Ahora, algo interesante. Cuando miramos la experiencia que tuvo el apóstol allá en el libro de los Hechos, bendito el nombre del Señor, que el Señor envió a Ananías en ese momento dado para que orara por él, para que él pudiera conocer la verdad del Señor. Dice que cuando él le puso las manos, la palabra es, le cayeron lepides, traducido malamente como escamas. Lepides, viene de lepí. Lepí es una raíz donde se escribe lepides. Lepí significa cuando usted está quitándole una membrana a algo. Y le voy a explicar esto bien para que lo entienda. Cuando él llegó donde estaba la casa ahí de Ananías, los ojos eran blancos. Blanco. Toda la membrana que cubre el ojo estaba blanca. Es posible que esa blancura que tenía surgió cuando la gloria del Señor se manifestó, cuando el Señor Jesús se le manifestó en el camino a Damasco y su visión quedó así. Pero nótese que eso en el mundo espiritual representa que todo aquel que no conoce al Señor tiene esas cosas, escamas, que es una palabra que viene de las escamas de serpientes. Y por eso es que mucha gente que está en la iglesia y nunca cree en el Señor, dice la palabra, porque Satanás los tiene ciegos. ¿Cómo Satanás causa ceguera? Bueno, la ceguera es una enfermedad que se da en los ojos. No se da en los pies ni en las manos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Pablo tuvo esa experiencia con el Señor, eso se le puso todo blanco.
mostrando toda la ceguera que él tenía. Por eso era que perseguía a los cristianos para matarlos y los seguía. Pero ¿qué sucede? Aquí el Señor se convierte en un oftalmólogo, que es el médico que atiende los ojos, ¿verdad? Él comenzó a quitarle y le quitó esa blancura, esa membrana blanca que tenía en sus ojos. Y eso vino por la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Entonces él comenzó a ver. Estos son secretos que están dentro del lenguaje original. Por eso le dije que tuve que traducirle varios versos, varias palabras para que usted entendiera lo que realmente significa. Le quitó esas membranas blancas. Por tanto, cada persona que está en la iglesia y nunca se convierte, tiene eso. Y solamente el Espíritu, en el mundo espiritual, solamente el Espíritu Santo le puede quitar eso a usted. Usted puede estar en la iglesia 50 años, nunca se convierte, nunca cree a Dios. Está programado para no creer. A menos que haya una intervención divina de parte del Espíritu Santo de Dios con usted. ¿Cómo es que Dios llama a un hombre que no le servía al Señor y vive una vida mundana y lo cambia y lo hace pastor? Y lo mantiene en su altar, un ejemplo. Porque le quitó eso. Lamentablemente el español puso escama y son lapides. Membranas blancuzcas que el oftalmólogo de los oftalmólogos, Cristo de la Gloria, le removió y pudo ver. Ahora, nótese, sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Un mensajero, angeló Satanás, es la palabra. Angeló Satanás, un mensajero que cada vez que él pensaba más grande, eso es lo que pasa con esta gente. Usted piensa que es más grande que todo el mundo, ese mensajero te azota. Algunos cuando miramos las cartas del apóstol Pablo y vemos, por ejemplo, donde dice, yo escribo con mi propia mano, ¿ok? Porque Pablo tenía secretario. Había gente que andaba con él que escribía, él le dictaba las cartas. Y ellos las escribían, ¿ok? Pero cuando era él genuinamente, él decía, yo Pablo, de mi propia mano. Por eso es que cuando miramos las cartas paulinas, estaban escritas en un griego bien grande. Las palabras estaban escritas grandes cuando él escribía. Y usaba el alfa, beta, gamma, delta, iota, kappa, lambda, hasta que llega, hermanos amados, al final. Porque él no veía bien. Entonces, para él escribir, tenía que escribir con letras grandes, que era lo poquito que podía ver. Porque no podía escribir letras pequeñas porque no las veía. Eso lleva una explicación bien larga. En otra ocasión, si Dios no lo permite, se lo voy a enseñar. ¿Por qué? Una de las cosas que el diablo quiere hacer con nosotros es que nosotros nunca podamos percibir la revelación de la palabra de él. Hermano, y hay gente que está en la iglesia toda la vida y su corazón está cerrado, sin llave. Ahora mire la palabra del Señor. ¿Por qué? Verso número 7. Que me abofetee. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que angeló Satanás viniera sobre el apóstol? Dice que el propósito era para que no me enaltezca de sobremanera. Que no me haga grande yo. Que yo no me haga grande. Tenga ese espíritu de grandeza, que yo soy esto, yo soy lo otro. Eso manténgalo siempre, mire, escondido. Que el día que el Señor quiera sacarlo a la luz, Él lo saca. ¿Qué experiencia tuvo este hombre? Aprendió muchísimas cosas. Ahora mire la palabra, sigue diciendo. Respecto a lo cual 3 veces jugado al Señor. 3 veces él le lloró al Señor. Nótese que Dios te puede usar a ti como usaba este hombre en maravillas y prodigios extraordinarios
y permitirte ciertas aflicciones físicas. ¿Por qué? Cuando miramos la reversiva bíblica, notamos que el carácter de Saulo, cuando era Saulo, era un carácter de grandeza. Él, claro, su padre era rico, donaba dinero al Sanedrín, él se graduó de las mejores universidades en Tarso, era un muchacho rico, fariseo, de una clase social alta, ¿ok? Entonces mantuvo un carácter de grandeza. Entonces una de las cosas que Dios hace con nosotros es que doblega nuestro carácter. Y esto te lleva a entender otra plataforma, que hay personas que padecen de enfermedades que Dios les usa y ha sido porque hay un espíritu de grandeza y de poder. Y cada vez que dice, él mismo dice, cada vez que yo quería ponerme, engrandecerme yo, llegaba ese ángel Satanás, un mensajero de Satanás, y me abofeteaba. Y me sentía humillado. Dice que estuvo 3 veces clamando al Señor. Y el Señor le dio una respuesta tan rara, porque a veces nosotros leemos ese texto y lo leemos como el papagayo. Mire la palabra del Señor. Dice, verso 8, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia. Esa palabra es interesante. Arquei. ¿Sabe lo que es arquei? Arquei es, mira, todos los peligros que vengan contra ti no van a funcionar. Nada contra ti prosperará. Arquei, esto es más que suficiente. Y está en mi gracia. Usted sabe que la gracia tiene diferentes dimensiones. ¿Okay? Arquei, nada contra ti de peligro te alcanzará. Y lo trataron de matar, lo abofeteaban, lo metieron en la cárcel, hicieron un montón de cosas con él, pero la palabra arquei de mi gracia. Yo tengo un pacto contigo y nadie te podrá matar, te puede hacer daño, hasta que el plan mío se cumpla contigo. Nada funcionará. Arquei. Ahora, mire lo siguiente, sigue diciendo la palabra, mire esto. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nótese, el poder del Señor toma un trabajo de perfeccionarte a ti en tu debilidad. Tu debilidad es la escuela para que el Espíritu Santo se vaya perfeccionando y el poder del dunamis del Señor en ti. Poco a poco Él te va llevando a donde quiere llevarte. Poco a poco Él te va perfeccionando. Poco a poco. Pero acuérdese de esto, que nunca alcanzaremos perfección. Por más santo que usted sea, por más dedicado a ser, usted nunca va a alcanzar la perfección. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo que nunca va a ser perfecto. Por eso el cuerpo tiene que ser cambiado y resurrectado a un cuerpo espiritual, de un cuerpo animal. Y eso va a ser en esa transición, en ese gran día, cuando llegue. Ahora, mira lo siguiente. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Hay gente que siempre se está quejando. No se queje tanto, hermano. Porque esta leve tribulación producirá en vosotros un estado mayor de gloria. Las debilidades y flaquezas, cuando tú doblas rodillas y buscas al Señor, te van elevando a un estado mayor de gloria. Y cuando la gloria llega, dice la palabra del Señor que cuando Moisés descendió del monte, él no sabía que su rostro brillaba. Y que cuando la gente lo vio a Moisés descender del monte, le cogieron miedo a Moisés. Porque lo miraban y la gloria impacta, hermano.
La gloria, usted mira una persona que no está metida con Dios, usted lo ve verde, como un camaleón. Se ve verdoso. La tez de su piel se ve verdosa. Pero cuando usted mira una persona consagrada dentro de su carácter, porque hermanos amados, la perfección no está con nuestro carácter. Dios nos dio un carácter de nosotros, yo tengo mi carácter del suyo. Usted no puede juzgar a nadie por su carácter, porque ese es el carácter que Dios le dio. Pero se comienza a notar. A Ezequiel, te he puesto tu frente como de diamante. Te he puesto la frente como de diamante, dijo el Señor el profeta Ezequiel. Ahora mire esto. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que repose sobre mí el poder de Cristo en mis debilidades. Señor, yo soy débil en esto. Yo no puedo, esta es mi debilidad. Arqué, búscame a mí. Y la debilidad esa que tiene se convertirá en una escalera. Te irá llevando poco a poco a un estatus espiritual y de gloria mayor. Tú no puedes pelear en la carne. Se pelea en el espíritu. La paz de Dios con vosotros, la misericordia del Señor con nosotros. Espero que la palabra del Señor haya llenado tu corazón. Amén. Y esperamos que usted busque su rostro. A todos nuestros amigos latinoamericanos, en cualquier país que usted se encuentre, busque una iglesia de santidad, una iglesia de enseñanza. No se deje engañar de tantos falsantes que andan por ahí buscando ofrendas y usando los púlpitos como banco. Reprenda al enemigo. La bendición de Jehová con ustedes. Amén.